desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Y seguimos hablando acerca de la incredulidad. Siempre con el tema de la incredulidad, la falta de fe en las promesas de Dios y esos frutos que tiene la incredulidad, cuando uno no cree, cuando uno no tiene fe en las promesas de Dios, cuando piensa que las promesas de Dios no son ciertas o no se van a cumplir. Eso produce un fruto en el ser humano, produce un fruto incluso hasta en los creyentes, en esos creyentes nominales, ¿no? Que lamentablemente hoy hay muchos. Hace 20, 30 años atrás, el que era evangélico era creyente, creía, y su vida era de acuerdo a lo que él creía. Hoy no, hoy ser evangélico a veces es nominal. Uno dice que es evangélico y bueno, después no, son como los católicos. Sí, yo soy católico pero no practico. Entonces, ¿cómo es que sos católico? Y soy católico porque me bautizaron. Como si el bautismo hiciera alguna obra especial. De hecho, yo tengo una teoría que es una teoría que no está basada en la nada, porque se me ocurrió, sino porque lo veo. No hay nada más difícil para un cristiano que vivir la vida después del bautismo. Porque parece que uno los mete acá y aparecen en otra dimensión. No aparecen más en la iglesia. Se bautizan y no vienen más. Es increíble. Es increíble, pero a lo mejor vienen, están, y uno los ve firmes y todo. Se bautizan y se van. Yo creo que una de las cuestiones es porque piensan que el bautismo tiene algo especial. Tiene algo especial. Esperan algo místico en el bautismo. Esperan que les pase algo. Y como eso no pasa por lo general, no pasa, podemos tener emoción, nos podemos poner a llorar, qué sé yo, no sé, pero no hay un gran cambio. O sea, me bauticé el domingo, el lunes puedo estar pecando tranquilamente, no hay ninguna seguridad. No es que es un blindaje el bautismo. Pero es así. Entonces, tenemos muchos que se han bautizado, o tal vez piensan que ese es el paso de fe que tenían que dar, y después como que ya está. Llegué hasta ahí. Después, pero digo, el bautismo es confirmación de discipulado. Y el discipulado después sigue. Nosotros nunca dejamos de ser discípulos. Nunca dejamos de crecer, nunca dejamos de santificarnos. Y uno de estos frutos que tiene esto de no creer, esto de ser nominales solamente, esto de decir soy cristiano porque me bauticé, soy cristiano porque, no sé, vengo una vez cada tanto a la iglesia, o en mi casa leo la Biblia, o hago los devocionales, y bueno, y dice, bueno, eso es ser cristiano. Pero esos frutos de incredulidad, uno de esos frutos, como lo vimos la semana pasada con el tema de la codicia, es la envidia. Que van bastante de la mano con la codicia. La codicia, el egoísmo, la envidia, todo ese tipo de cosas van como de la mano. Yo quiero que leamos primero las letras rojas. Las letras rojas de Jesús. En Lucas capítulo 9, verso 23. Dirigiéndose a todos, declaró:
Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Fíjense, es un llamado personal. Personal. Cada uno, si quiere ser mi discípulo, si no quiere ser mi discípulo, no haga esto. Pero si uno quiere ser discípulo del Señor, que es el estado del creyente, no es que uno puede ser creyente, puede ser cristiano y puede elegir no ser discípulo del Señor. Uno debe ser discípulo. Si no es discípulo, no es cristiano. No, yo soy cristiano pero no practico. Bueno, el que no practica no es cristiano. No, yo estoy bautizado pero no practico. Bueno, no sos cristiano, te bautizaste, nada más. Es tajante esto. Esto es así y no se lo puede hacer más dulce. Bueno, pero lo que pasa es que el Señor entiende. No, si vos sos cristiano, sos discípulo. Así que grábenselo eso. Si no son discípulos, si no hacen obra, si no están en comunión con el Señor, con su iglesia, con los hermanos, no son cristianos. Y por lo tanto, malas noticias, no son salvos. La salvación depende de mi discipulado. Porque es en tanto y en cuanto yo esté pegado a Cristo. Yo tengo que estar pegado a Cristo. Yo tengo que estar, fíjense que Pablo lo dice en todas sus cartas, en Cristo somos tal cosa, en Cristo tenemos tal cosa, en Cristo podemos alcanzar tal otra cosa. En Cristo es estar en Él. Si no estás en Él, no estás. Se puede estar cerca, se puede estar pegado, se puede estar al lado. Pero el que se pierde por 2 centímetros y el que se pierde por 1000 kilómetros es exactamente lo mismo, se pierde igual. Entonces, es estar en Cristo, estar comprometido con mi discipulado, con que yo soy discípulo del Señor. Y no estoy hablando, dejemos el trabajo, dejemos la escuela, dejemos la facultad, dejemos todo. No. Es repartir bien el tiempo. Es repartir bien el tiempo, teniendo en cuenta que soy un discípulo del Señor. Entonces, dentro de mi discipulado está educar a mis hijos en la fe. Dentro del discipulado está predicar la palabra, y si es necesario usar las palabras. O sea, mostrar con mis hechos, ser una carta leída. Dentro de mi discipulado está el ofrendar en la iglesia, el mantener la obra de la iglesia, en ayudar al necesitado. En todas esas cosas está presente el discipulado. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere que seamos un pueblo, pero un pueblo que las naciones nos vean y se asombren. Que las naciones quieran tener ese pueblo. Y las naciones, las naciones, y digo, la otra cuadra. La misión, esta cosa de que no, lo que pasa es que Dios me llamó a ser misionero en Miami o me llamó para ser misionero en Ibiza. Bueno, no, arrancá primero por las misiones de acá. Cuando te quede corto ya tu barrio, cuando te quede corto tu ciudad, cuando te quede corta tu provincia y cuando te quede corto tu país, bueno, ahí hablamos de misionar hacia afuera. Pero hoy por hoy el evangelicalismo, sobre todo, está distribuido en toda la tierra. Entonces, bueno, dejemos que de Medio Oriente se ocupen los que están ahí cerca. España, Holanda, qué sé yo. Hay un montón de países, los países de África. Dejemos que se ocupen ellos de Medio Oriente. Nosotros ocupémonos de acá. Después si el llamado te quema y tenés que ir, bueno, es otra cosa. Porque es algo personal con el Señor. Pero cuando vos no le predicaste a tu vecino, no me vengas a hablar de misiones. No me vengas a hablar, no, porque pastor,
tenemos que hacer evangelismo, tenemos que salir a la plaza, ¿le predicaste a tu vecino? No, listo, entonces no tenés por qué ir a la plaza, ya te queda grande la plaza. Tenés que arrancar por lo que está. ¿Le predicaste a tu familia? ¿Le predicaste a tus amigos? ¿Le predicaste? Miren qué campo evangelístico enorme que hay. Entonces, Jesús dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, o sea, que mire en el otro, que mire por el otro, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día. Y dijimos que en este pasaje es distinto, porque Lucas es muy distinto a otros. Mateo en la cruz habla más de muerte y acá habla más de vida. En Lucas habla sobre vida. ¿Por qué? Porque él dice, lleve su cruz cada día. No está diciendo, morite, o hace sacrificate por Dios en el sentido de da la vida como mártir. Que de hecho la palabra mártir es la palabra testigo en griego. Dice, lleve su cruz cada día. Si yo me muero no puedo llevar la cruz al otro día, porque estoy muerto, porque ya me sacrifiqué. Pero acá dice, cada día lleve su cruz y me siga. O sea, y acá nos da una pauta el Señor, que es que Él está caminando, sigue caminando, dice, cada día y me siga. No puedo seguir a alguien que está en el mismo lugar todos los días. El Señor sigue haciendo obras, sigue trabajando. Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses que él sigue sosteniendo la creación. Fíjense, o sea, es una cuestión de trabajo, de seguir. Y es todos los días. Y no hace falta sacrificar ni tu trabajo, ni te estoy diciendo que dejes, ni nada, ¿no? Porque después están esas... No, yo la verdad que no estudié porque tenía que ir a la iglesia. No, bueno, tenés que estudiar, tenés un examen final, bueno, no vengas. No vengas, no hay problema. Quédate estudiando, no te quedes mirando Netflix. Bueno, una cosa no quita la otra. Entonces fíjense cómo habla esto del discipulado y habla de negarme a mí mismo y de seguir a Jesús. El problema, el problema con este tema de seguir a Jesús, de ser discípulo, es cuando uno empieza a mirar al otro. Cuando uno empieza a mirar al otro y dice, uy, qué mal. Mirá lo que logra aquel y está con el Señor o no está con el Señor. Y miren eso, miren cómo les va. Como miramos a los malvados, ¿no es cierto? Mira, ese no va a la iglesia y le va todo bien. Yo que voy a la iglesia, me pasa de todo. Lean el Salmo 73, por ejemplo. Y hoy vamos a ver al revés, el Capicúa, el otro, el 37 vamos a ver. Vamos al Salmo 37. Porque yo quiero que, de paso vamos a aprender algunas cositas cuando leemos la Biblia. El Salmo 37 es uno de esos salmos acrósticos. Son esos salmos que siguen el alefato. ¿Saben lo que es el alefato? Es el Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Son las letras hebreas. Y cada versículo arranca con esa letra, obviamente en hebreo. Acá a lo mejor no, por ejemplo, el Salmo 37 empieza, no te irrites. Bueno, la N no es el primero, pero en hebreo sí arranca con el Aleph, empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces hacen como un acróstico. ¿Lo utilizaban? ¿Para qué se utilizaban los acrósticos? ¿Para qué se utilizan ese tipo de cosas? Se utilizan para poder aprenderlos, para enseñárselo más fácil a los chicos también. Acuérdense que la alfabetización
en Israel con los chicos, sobre todo con los varones, era desde chico. Desde chico ellos iban, tenían un maestro y se les enseñaba la ley, la Torá y todo, y bueno, y aprendían, de paso aprendían, ¿no es cierto? Entonces vamos al Salmo 37, vamos a ver del 1 al 7. Salmo 37. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Fíjense, acá vemos el tema de la envidia sobre todo de la envidia hacia el que le van las cosas bien y dice, pero este tipo no es muy cristiano, pero este tipo no, y le van bien las cosas. Bueno, la envidia, tanto como la codicia, tiene ese elemento que es bueno, que es como un cuchillo, sirve para cortar la carne o para apuñalar a una persona. ¿No es cierto? Las cosas no son ni buenas ni malas. La droga sirve tanto como para curar personas, como para evadirse o como para destruirte. Y eso que vemos, que no es ni bueno ni malo, es el deseo. Pero en el caso de la envidia, en el caso de la codicia, en el caso del egoísmo, el deseo es tan grande que no me permite hacer otra cosa que desear y buscarlo a toda costa. Y no buscarlo a lo mejor en el lugar en el que Dios quiere dármelo. Dios me quiere dar algo en una tierra, en un lugar, en un momento y a su forma. Pero yo elijo de otra manera. A mí me gustan las cosas de otra manera. Yo quiero... Lo que pasa que me dio el auto, pero me lo dio en blanco y yo lo quería en rojo. Está esa cosa, ¿no? Sí, pero... Y pasa mucho porque vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad de mercado donde el mercado te aprieta, ¿viste? Y te dice, bueno, mirá, te di el saquito, pero tiene los botones marrones, grises, no sé, y yo los quería en rojo. Entonces ahora este saco lo quiero pero con los botones en rojo. Entonces no voy a ser feliz hasta que yo tenga los botones rojos acá. Entonces me tengo que comprar otro saco. Entonces vos te agarrás y te comprás la televisión 4K de 55 pulgadas. Y mañana sale una de 70. Y vos decís, estás súper contento mirando tu televisión ahí, todo orgulloso de la televisión y disfrutándola con todo. Decís, bueno, sí, ahora soy feliz porque tengo esto. La verdad que ahora nos podemos quedar todos en casa, hago las pizzas y nos ponemos todos a mirar ahí una película, qué lindo. Si somos medio así hipócritas diríamos, bueno, vamos a mirar una película cristiana. ¿No es cierto? Porque hay que mirar películas cristianas. Vamos a mirar Cuarto de Guerra, ¿viste? No nos animamos a mirar otra cosa. Entonces, vos decís, bueno, qué bárbaro. Y el vecino se te va y se te compra el de 70 pulgadas. 8K, no es 4K. Es 8K, se puso una... Y vos decís, Y vos decís, bueno, tengo un auto ahora con aire acondicionado. ¡Qué bueno! Tengo un auto con aire. Yo me acuerdo, yo pasé del Dunita al Celta. ¿Sabés lo que era? De un Duna 90
91 creo que era, de una 91 a un Celta 0 kilómetros con aire, Me acuerdo que salimos de la concesionaria con el auto, con Fer, teníamos miedo de chocarlo, porque estaba tan lindo, estaba nuevo, ¿viste? Estaba, mirá, está en cero los Pero recuerdo después cuando me compré el segundo cero, y era mucho más grande, y era todo lo que queríamos. Y sin embargo vino alguien y me dijo, mirá qué bueno, qué lindo, el olor a nuevo, todo. Digo, te lo cambio por la salud. Te lo cambio por la salud. Pero te compraste un auto. Es un auto. Es un auto. No hay que darle tanto valor a las cosas materiales. No. Tienen esa capacidad de romperse. Tienen esa calidad que los hace frágiles, finitas. Hoy tiene el televisor 65, mañana se quemó una plaqueta y dice, no, esta plaqueta no viene más, listo, chao. Puf, a la basura y bueno, de vuelta al chiquito. Digo, tenemos que ponernos contentos por las cosas que tenemos, pero tampoco sean las que llenen tu vida, ni andes atrás de eso porque es imposible. Como decía hoy cuando arrancó la reunión Carlos, que Eclesiastés lo dice, bueno, que el que anhela dinero, el que anhela riquezas, el que anhela cosas materiales no se sacia nunca, siempre hay algo nuevo para comprar, siempre hay algo más lindo, más... Y el problema es que esas cosas nos traen envidia de los malvados. Sobre todo eso es lo que quiero que tengamos hoy en cuenta. Porque si hay algo que el mundo nos da oportunidad es para tener envidia. El mundo continuamente te da la oportunidad de ser envidioso. ¿Qué pasa si tu amigo se casa y vos no te casás? Si él se puede poner de novio y vos no te puedes poner de novio. Podás empezarte a sentir un poco resentido porque mirá a él cómo le van las cosas y... Tu hijo está enfermo y vos lo cuidaste, no, le diste todos los remedios, orás con él todas las mañanas, le enseñás las cosas del Señor, estás con él, le prestás mucha atención y el pibe, una enfermedad y una enfermedad grave a lo mejor, una enfermedad crónica, alguna cosa así. Y decís, yo esto lo escuché. Mirá esto, están todo el día en la calle con las patas embarradas, los padres no le dan ni bolilla y no se enferman nunca. Miren, esa familia es mejor que la mía porque ellos están siempre bien y nosotros estamos siempre discutiendo, siempre peleando, siempre remando en un mar de dulce de leche repostero con 2 palitos de helado de remo. Más difícil no me la pueden hacer y encima viene en contra la corriente y yo, dale que te dale. Y la otra familia siempre está feliz, siempre está bien. Y uno es pastor y trata de hacer las cosas bien, conforme al Señor y todo. Y no tiene la iglesia más grande. Y tampoco los hermanos tienen mucha demostración de amor con vos, ¿viste? Y vos ves a lo mejor esas iglesias grandes que el pastor no le da ni bolilla a la gente, ¿viste? Ni lo saluda, predica y se toma el piojo, sale con un auto por atrás porque tiene un estacionamiento escondido ahí donde él entra, sale, va, él no se mezcla con la gente, a lo sumo te ora así desde cosas. Yo lo he visto. No es que no lo he visto, yo lo he visto. Y la gente se muere por verlo, por estar un ratito con él, por charlar, por todo. Vos estás todo el día, nadie te da bolilla, no sabes si vivís, si existís, si el domingo vas a venir a predicar, si
Si se te enfermó el perro, el canario, tu hijo, digo, tiene COVID, está internado, está entubado el pastor, qué sé yo. No hay eso. No, pero esto no es mío. O sea, ustedes saben que yo tengo un grupo bastante amplio de amigos que son pastores. Porque en el seminario éramos todos, mi camada, eran todos estaban en la obra. Todos estaban para ser pastores. Entonces, me quedaron muchísimos amigos que están trabajando. Y a todos más o menos le pasa lo mismo. O sea, dicen, che, ¿cómo es el tema? Porque si vos no le das bolilla, están todos atrás tuyo. Si vos vas y le pegás palo, le das con un caño, están todos ahí. Vos lo tratás bien, no decís nada, bueno, será alguna cosa. Pero es algo también que me puede dar envidia. O sea, y decir, bueno, me convierto en tirano entonces, y ahí la gente me va a querer. Pero hablando de la envidia, hablando de esto de la envidia, vimos acá un par de casos nada más. Pero tenemos que entender que la envidia es una amenaza a nuestra felicidad. Tener envidia es no ser feliz. Tener envidia es no ser bienaventurado. Tener envidia es no poder estar nunca conforme. Es algo que va en contra, como decíamos la semana pasada, de la ley del contentamiento, de estar contentos con los que tenemos. Decía, le decía Pablo a Timoteo, la buena religión, la religión trae buenas ganancias, trae grandes ganancias, le decía él, siempre y cuando vos estés conforme con lo que tenés. Si no estás conforme con lo que tenés, no trae grandes ganancias. Entonces, vamos a ver el Salmo 37:1. Dice, no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Dice Proverbios 23:7. Perdón, dije Salmo 37:1, pero es Proverbios 23:7. Para ver 2 o 3 pasajes nada más así sueltos. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Gálatas 5:26. Y 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. La envidia es algo que si lo dejás, que se enraice, que tome raíces, que tome todo, es como esos árboles que te levantan los pisos de la casa si los dejás avanzar, que te pueden romper hasta la pared más firme. Vos tenés una pared súper bien hecha, tenés unos cimientos bárbaros, pero si el árbol te caza, te perfora el acero. No importa cuánto fierro le pusiste, cuánta piedra, cuánto cemento, las raíces te rompen todo. Y la envidia tiene esa característica. Te carcome. Todos estos versículos que vimos nos dicen que no tengamos envidia. Entonces, podemos decir, no es bíblico tener envidia. No existe la envidia sana. La envidia sana, el deseo sano ese de envidia, yo te envidio sanamente, ¿no? Yo deseo, no sé cómo es sano, digo, ¿no? Yo deseo que te atropelle un camión de agua mineral. Yo deseo que te ahogues en un mar de glaciar. Claro, ¿qué es sano? Que te atropelle un camión de soja, no sé. ¿Qué es sano? No hay nada sano en la envidia. No hay nada sano en la envidia. La envidia es una enfermedad, la envidia es algo que te carcome, que te hace mal, que nos hace mal. Dice Gálatas 5:21, que habla sobre la carne, el fruto de la carne y los frutos del espíritu, ¿no? Y en el 19 y 20 de Gálatas 5 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, estas cosas que hablamos de la incredulidad, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería,
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Sectarismos y envidia, las dos juntas. Borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como lo hice antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que dicho sea de paso, es una subespecie de todos estos frutos de la maldad. Ira, egoísmo, disensión, fiestas desenfrenadas, dice en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Espíritu de fiesta, hay una versión, hay espíritu de fiesta. El Salmo 37 fue escrito por David y es de esos salmos como el 73 en el cual el tipo está reembroncado y quiere cantarle las 40 al Señor y se sienta delante del Señor y empieza a decirle todo lo que el Señor no ha hecho por él. Tanto en el Salmo 73, que es de Asaf, es otro autor, pero en el 37, que es de David, pasa exactamente lo mismo. Veamos lo que dice acá. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia. Ahí está la declaración básica. No tengas envidia de los malhechores, de las personas malas, del malvado, ni te preocupes por ellos. Ni te preocupes por ellos. Y nos da la razón, ¿por qué? Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. El pasto está verde, te lo caza una helada, amarillo al otro día. Se quema el pasto. En el versículo 3 nos dice que ¿qué tenemos que hacer en lugar de tener envidia? Que es lo opuesto a la envidia, dice. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Y esta frase termina con una promesa de parte de Dios. Fíjense eso. Una orden y una promesa. Dice, establécete en la tierra y mantente fiel. Y en la Nueva Traducción Viviente me gusta a veces mezclar versiones porque me parece que a veces son más claras o nos dan otro panorama. Y dice, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Hay una promesa de parte del Señor, pero cuando yo no me agarro de esa promesa o yo no le creo en esa promesa al Señor, no puedo estar nunca contento. No puedo estar contento. Porque yo no me interesa la tierra que me va a dar y uno a veces lo toma demasiado literal. Podría ser también disfrutar de la seguridad, pero literalmente esta frase, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás, es alimentarse de la fidelidad. Alimentarse de la fidelidad. Nosotros nos alimentamos de la fidelidad, no nuestra. No es nuestra fidelidad la que nos mantiene firmes. Es la fidelidad de Dios la que nos mantiene firmes. Yo lo único que tengo que hacer es confiar. Yo tengo que tener fidelidad, teniendo fe, en que el Señor tiene fidelidad haciendo todo lo que Él dice que va a hacer. Versículo 4, nos hace acordar a la canción de Marcos Witt, ¿no? El versículo 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará, y Él hará la obra. Si nosotros nos encomendamos a Él. Fíjense las cosas positivas que podemos tener en lugar de la envidia. En vez de tener envidia de los malvados porque les va bien, porque tienen salud, porque tienen dinero, porque se compraron el televisor más grande, o porque sí. Fíjense, confiar. En el versículo 3, confiar. Yo le diría que, si pueden, subrayenlo en su Biblia. Confiar. Deleitarse. En el versículo 4, encomendarse.
Encomendarse, darse, entregarse, dejarse caer, dejarse ir, dejarse guiar. Tome cada uno su cruz y sígame. Dejarse guiar. Ir con el Señor, ser un discípulo. Y termina nuevamente en el versículo 5, termina con confiar nuevamente. Confíen. Cuando nosotros comenzamos a mirar a alguien y nos sentimos y nos resentimos porque tienen algo que nosotros no tenemos, todas esas cosas se pierden. Entonces es necesario tener esas palabras. Esto lo voy a hacer bien rápido. 6 razones para no tener envidia y para ser mejor y para entenderlo bien. Lo primero, en el versículo 2 dice, pronto se marchitarán como la hierba y se secarán como la hierba grande. Ya lo dice Jesús, dice, el mundo se acaba con su... el apóstol Juan, cuando dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Es un argumento, ¿no es cierto? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los otros se marchitan enseguida. Lo otro es corto. La vida es muy corta. Cuando te querés acordar... Cuando uno es pibe parece que es inmortal, pero cuando empieza a pasar los años, después de los 30, 40, ahí empezá. Loco. ¿Cuánto hilo me queda en el carretel? Dice el versículo 9 del Salmo 37, dice, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y el versículo 10 dice, un poco y los malvados no serán más, dejarán de existir. Fíjense esta cosa de... Lo segundo, en el versículo, lo que dice el versículo 3, entonces habitarás en la tierra y disfrutarás de seguridad y te alimentarás de la fidelidad, te pastoreará el Señor, te dará pastos, te dará comida. Es la recompensa que viene de confiar en el Señor. Es el fruto de la confianza en el Señor, es el fruto de la fe. Comer, que el Señor te dé de comer, te alimente. Y cuando decimos alimentar es alimentar, de alimento, de nutrición del cuerpo, pero también es del espíritu, es del alma, es del deseo, es de las ganas. Él te sacia, te sacia. Te alimentarás de la fidelidad, nuevamente, de la fidelidad de Dios. Como Dios es fiel, Él me va a alimentar. En pastos delicados me hará reposar, junto a aguas de reposo, junto a aguas de remanso, junto a aguas limpias, claras, puras. Me hace en verdes pastos me va a pastorear. Nuestros deseos se cumplen, lo que lleva a lo que dice el versículo 4, deleitarnos en el Señor, deleítate en el Señor, es decir, confía en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. La envidia, por el contrario, surge cuando no tenemos el deseo de estar con Dios, cuando vemos que hay otras cosas que podrían reemplazar lo que... Dios hizo un pacto con nosotros en el versículo 4. El versículo 4 dice, deleítate en el Señor y yo te voy a conceder los deseos de... Deleítate en mí, confía en mí y yo te voy a dar todo lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas. Así que vos decís, bueno, me va a dar los deseos de mi corazón, yo me voy a deleitar en Él. Bueno, ahora voy a tener nuevas cosas. Romanos 8:32, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no le dará todas las cosas con Él? Hombres de poca fe faltaría ahí. O en 1 Corintios capítulo 3, versos 21 al 23. 3:21, por tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, de la iglesia.
Es todo de los creyentes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o el presente o lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Tenemos todo a la mano, no sé por qué envidiamos. Tal vez es porque estamos mirando para otro lado. Lo cuarto, el versículo 5 y 6 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Él manifestará, te reivindicará, te pondrá de vuelta ahí como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del himno que dice el sol en su cenit, es las 12 del mediodía, ahí arriba, cuando está pleno. Es cuando te quedás en la playa a esa hora y salís hecho un palito de la selva, después viste todo rojo y blanco acá al costado. Bueno, esa es. Ese es el cenit. Así va a ser el derecho de Dios, así va a ser la justicia de Dios, como el cenit, así, bien fuerte, en su máxima expresión. Isaías 64:4 dice, ¿quién ha visto a un Dios como tú que trabaja para los que le esperan? Fíjense qué hermosa promesa. ¿Quién ha visto un Dios como tú que trabaja para los que en Él esperan? Quinto, versículos 9 y 11 del Salmo 37 siempre, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. O los mansos poseerán la tierra. Nosotros decimos, bueno, pero yo no soy judío, a mí no sé, yo no quiero ir a trabajar a un kibutz en Israel, ni me importa la franja de Gaza, ni nada. Bueno, es que a veces las promesas en el Antiguo Testamento son cortitas, son para Israel, son ahí. Pero Cristo magnifica todo. Cristo hace que esa tierra donde fluye leche y miel sea la tierra. Que no sea un lugar geográfico solamente chiquito, delimitado. No estamos hablando del cercano oriente, no estamos hablando del Mar Muerto, no estamos hablando de esa zona. Cuando Él dice poseerás la tierra, lo que está diciendo es poseerás la tierra. El planeta la tierra, como dice el negro Dolina. Dice las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Romanos 4:13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Solamente los creyentes como Abraham. No, porque lo que pasa es que yo no tengo nada, porque no sé, porque el cristiano, y no sé, porque el cristiano tiene que ser manso, tiene que ser acá, todo. ¿Y qué querés? ¿Y qué es lo que querés? ¿Qué es lo que esperás? Pablo le dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, dice que vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Y hablando de la semana pasada, creo que fue la semana pasada que hablé de esta cosa de no llevar las cosas ante los tribunales de las personas y de tener... ¿no hay entre ustedes uno que tenga un poquito de dedo de frente? Bueno, acá dice exactamente lo mismo. Dice... 1 Corintios 6 dice, vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más los asuntos de la vida? ¿Cuánto más los asuntos de la vida? Si vas a heredar la tierra, si vas a tener una vida al lado del Señor, si Él va a aderezar mesa delante de tus enemigos, ¿cómo no podés vivir en esta tierra? En esta tierra hay muchos que viven así, que viven bien, que la pasan bien. O sea que no es muy difícil. ¿Te toca o no te toca? Es una pirinola. Una cosa viejísima. Eso, factor de riesgo. Pirinola, toma 2, toma 3, toma 1. Pone 2, pone 1, pone 3. Proverbios 23:17. No envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Y en el versículo 18 viene una gran promesa de parte de Dios.
cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Es indestructible. Las promesas que el Señor nos da son indestructibles. El televisor se rompe. La casa se te cae a cachos. El pantalón se gasta. La comida se pudre. El dinero hoy vale una cosa y mañana vale otra. Pero las promesas del Señor son indestructibles. ¿En dónde pones tu confianza? ¿En dónde vas? ¿Qué es lo que vas a desear? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los anhelos de tu vida? Si los deseos de tu vida son en las cosas perecederas, seguramente las vas a poder lograr. Y seguramente te van a durar muy poco. Pero cuando uno confía en el Señor, uno tiene que, como decíamos, dejarse guiar, dejarse ir, dejarse llevar con el Señor, y lo que tiene que hacer es abandonarse y dejar que Él lo lleve a aguas de reposo, a pastos delicados, a una vida de bienaventuranza, a una vida de promesas que no se rompen y de promesas que duran para siempre. Ahí es donde tenemos que tener nuestro tesoro. Ese es nuestro tesoro. Dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ahí estás vos, ahí está tu mente. Acuérdense que con el corazón se piensa para la Biblia. Tu mente está ahí. Donde está tu tesoro, ahí está tu mente. Y si tu mente está en Dios, te puedo asegurar que vas a hacer grandes cosas, porque gran ganancia es estar contento con lo que tenemos. Hay gran ganancia en la buena religión. Hay gran ganancia en desear las cosas que Dios nos da. Hay gran ganancia. Amén.